circuito o el sistema en dos partes. Y yo creo que ya saben en qué dos partes, ¿verdad? ¿Sí? ¿En qué dos partes lo dividiría? Ajá, en la inicial y ya lo quedamos en las que había determinado que eran cíclicas. en las que ya había determinado. ¿Qué? Ya. Bueno, pero tal vez no me expliqué mi pregunta. Físicamente el componente, el sistema tiene dos estaciones, ¿sí o no? ¿Cuáles son las dos estaciones? Ahí está. Esa era la respuesta que buscaba. ¿Sí? ¿Sí? Para que no me dijeron, las dos estaciones son la 1 y la 2. ¿Sí? Acá hay dos estaciones, jóvenes. Hay dos estaciones y esas dos estaciones son llenado y colocación de tapa. ¿Están de acuerdo? Que yo puedo dividirlo claramente en dos estaciones y que a la larga son independientes. Así como lo hicimos ahorita, las volvimos dependientes o mejor dicho, entrelazadas, pero realmente las podemos manejar independiente. ¿Por qué? Porque yo le digo a la estación de llenado que llene si tengo botella ahí. ¿Ya? ¿Me explico? Si no, ¿para qué va a llenar? Si no hay botella, no llena. Así de simple y sencillo. Y a la estación de roscado le digo, bueno, pongo una tapita y róstela si hay botella enfrente. ¿Me explico? Entonces son dos, porque ¿qué pasaría? Supongamos que yo puse una botella acá y hay una en medio. Y luego hubo un movimiento, pero la botella que iba de la estación de llenado se cayó. Se perdió en el camino, se cayó. No tengo botella en la estación de llenado, pero sí tengo una botella en la estación de taparrosca. Entonces, ¿por qué él no habría de hacer su trabajo? Si hay botella enfrente del CP3, que le ponga una taparrosca y que se la rosque. ¿Se entiende? Entonces son dos estaciones que las puedo manejar de manera independiente. Y entonces para eso, yo lo que hice fue... O sea, al final no podrían ser tres, en el sentido de que el que pone la botella, el que llena y el otro. Perfecto, me parece muy bien. El cilindro A como tal puede ser una estación independiente. Porque sabe que si tiene la botella, Muy pues bien. empuja. Claro, solo tiene que esperar una señal de las otras estaciones como para decir, bueno, yo ya terminé, puede mandarme otra. Pero sí se puede manejar como tres estaciones, me parece perfecto. ¿Sí? Yo lo hice como dos estaciones, ¿sí? Y aquí está el resultado. Fíjense, yo lo que hice fue, cuando yo inicio mi ciclo, regreso al cilindro B, si él ya está dentro, pues ni se va a mover. ¿Estamos? Y seguramente así va a ser la primera vez, pero ya la segunda no. Entonces vean, regreso al cilindro B, saco el cilindro A. ¿Qué va a hacer eso? Ponerme una botella. Luego regreso al cilindro A, avanzo al cilindro B. ¿Qué hago ahí? Que esa botella la trasladé a la estación de llenado. ¿Ya? Entonces sí, como bien dice la señorita Yuseni, ¿verdad? Podemos tener tres estaciones porque una estación sería el cilindro A y B, ¿verdad? Sería la estación como quien dice de alimentación, ¿verdad? La que pone la botella y la manda a la estación de llenado. Lo podría haber yo separado así, pero la señorita no me dijo antes, entonces yo lo hice solo en dos estaciones. Pero vean, entonces aquí lo mandé allá y luego le digo al cilindro B que se regrese a la vez que lleno la botella, porque abro la válvula de llenado y hago avanzar el cilindro de llenado. Una vez que está lleno, ¿sí? El cilindro B vuelve a avanzar a la vez que cierro el cilindro de llenado. Y luego esta estación empieza un nuevo ciclo. ¿Estamos? ¿Sí se entiende? Esta estación ahorita empieza un nuevo ciclo en el cual el cilindro B regresa, el cilindro A pone otra botella, regresa, el cilindro B la hace llegar a CP2. Cuando está en CP2, el cilindro B se regresa, llenamos la botella y luego regresamos el cilindro de llenado a la vez que se regresa el cilindro B. ¿Ya? ¿Y qué pasa en la estación de taparrosca? En la estación de taparrosca yo tengo esto, tres actuadores. El cilindro G que pone la tapita encima de la botella, el cilindro E que la baja
y el actuador F que la rosca. Después de un tiempo él se apaga, se regresa al cilindro E y se regresa al cilindro G. Luego, cuando tenga que volver a iniciar su ciclo, es la misma historia. Ponemos tapita, la bajamos, la roscamos y retiramos. Entonces tengo dos estaciones con dos secuencias que son mucho más simplificadas que la secuencia general, ¿verdad? Estas dos, si nosotros analizamos individualmente cada secuencia, es mucho más sencilla que esta. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa? Lógicamente yo puedo hacer un graph set de esto. ¿Sí? A ver si reacciona esa cosa ahí. ¿Qué pasa? ¿Cuál sería mi secuencia para la estación 1 y para la estación 2? ¿Sí? Para la estación 1 mi secuencia sería, para la estación de llenado, mi secuencia va a ser, la voy a colocar acá, A más al mismo tiempo que B menos, luego A menos, luego B menos, C más, D más, y luego, ¿luego qué? Después de A menos, B más, B más. No, perdón, aquí me perdí un poco, creo. Veamos. Sí. A más, B menos. Luego A menos. Ah, aquí me salté un B más, ¿verdad? B menos, C más, D más. No, A más no. B más. B más, C menos, D. C menos, D menos. 1, 2, 3, 4, 5 etapas. ¿Sí? Esa es para mi estación de llenado. ¿Sí? Ahora para mi estación de tapa rosca, mi secuencia sería 5 etapas también, y mi secuencia es así. Vean, mi secuencia sería acá: G más, E más, F más, F menos, al mismo tiempo que E menos y G menos. ¿Ya? Dos secuencias más sencillas que la que hicimos desde ahí, ¿verdad? ¿Ya? Y ahora yo no tengo que estar saltándome etapas. ¿Por qué? Porque esta solo va a arrancar si tenemos botella en CP3. Y esta solo va a arrancar si tenemos botella en CP2. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, termina de llenar antes de que termine de roscar? Perfecto. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que tenemos que hacer es guardar un registro de que esta secuencia ya terminó y que esta secuencia ya terminó, ¿ya? Para que pueda volver a empezar cada una de ellas. ¿Por qué? Porque tienes toda la razón. Esta ya terminó de llenar y esta está roscando. Y vuelve a empezar el ciclo acá y vuelve a mandar la banda para adelante. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos problemas en esta. ¿Me explico? ¿Sí? Pero entonces lo que tenemos que guardar es un registro. ¿Sí? De que, por ejemplo, de que esta secuencia ya terminó, para que esta pueda arrancar si ella ya terminó, y tenemos el registro de que esta no está roscando en este momento. ¿Estamos? Pero ese ya es un detalle ahorita en el programa. Entonces solo quiero avanzar a lo siguiente. Veamos pues. ¿Sí? Ahí estamos. Fíjense pues. Entonces, si yo quiero hacer un graph set de cada una de estas secuencias, me quedaría así. Miren pues. Si yo hago un graph set para esto, tengo 5 etapas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? ¿Qué tiene que pasar en mi primera etapa? A más, coma, B menos. Mi segunda etapa es A menos. ¿Quién fue la transición? A, out, ¿verdad? El cilindro A ya salió.
Y ahora, seguramente, ¿quién inició la primera etapa? ¿Quién creen que la inició? Start en última instancia. ¿Sí? Entonces yo podría hacer esto, fíjense. Yo podría poner una etapa inicial que la enciendo con Start. Esa etapa inicial solo es un relé RS que yo energizo para tener mi etapa inicial. ¿Realmente quién me va a permitir o qué condición tiene que existir para que A avance? Que haya botella, ¿sí o no? Sí. Si hay sensor y le toca, entonces vamos con una botella. ¿Ya? En ese caso, A más, B menos. Si el cilindro A ya salió, lo mando de regreso. ¿Sí? Acá. Siguiente etapa, B más. ¿Quién va a hacer la transición? A, IN. ¿Sí? Siguiente etapa, B menos. ¿Sí? ¿Ya? Pero fíjense ahora, pues. ¿Quién fue mi transición? B, O. Porque el cilindro ya avanzó. Pero en esta etapa también se tiene que dar coma, C más, coma, D más. Pero ambas acciones, ¿sí? If CP2 está presente. ¿Estamos de acuerdo? Porque si la botella se cayó a medio camino, no voy a estar llenando el vacío. Ahora, ¿qué pasaría acá? ¿Cuál sería mi transición para pasar a B más, C menos y D menos? Porque ya llegó todo el líquido. Ah, muy bien. ¿Y cómo sé que ya llegó todo el líquido? Me voy a hacer un poquito más para abajo acá. Porque el cilindro C ya salió. CO. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría? Porque aquí dijimos que solo va a salir si CP2 es verdadero, si tenemos señal del sensor. ¿Y qué pasa si la botella se cayó antes de empezar a llenarla? Se quedaría trabada la secuencia. Entonces yo le voy a dar un escape y le voy a decir, bueno, momento, si la botella se cayó, vaya a buscar a ver si hay botella enfrente del sensor y mande otra. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lógicamente, le voy a decir yo, porque ahorita el cilindro B está retraído y eso está bien. Entonces yo le voy a decir acá, si CP2 es igual, ¿me explico? Si no tengo señal del sensor CP2, entonces no haga esto, pues, no va a pasar a hacer esto. ¿Para qué? ¿Ya? Entonces mejor regrésese otra vez acá. ¿Sí? Entonces yo voy a tener 2 veces regreso a la primera etapa, ¿verdad? Porque ya sea que si no tenía señal, voy acá. Ahora, si sí tengo señal, si avanzó el cilindro C, si avanzó, si se abrió la válvula y el cilindro C ya llegó al final, tengo que regresar todo esto y cuando todo esto regrese, yo le voy a decir, bueno, haga esto otra vez. ¿Y quién va a hacer la transición? Bueno, seguramente va a ser C-IN, que quiero garantizar que B también subió. Ah, bueno, entonces AN, B, O. Pero ese último, para que regresara, sí necesita un AND con la siguiente etapa. ¿Cuál? Perdón, dígame. O sea, con la siguiente etapa que va a tener G, E, F, todo, o sea... Muy bien, ahí estamos. Me parece excelente su observación. Ahorita que yo haga el otro graph lo enlazamos, ¿sí? ¿Estamos? Porque es lo que me decía el compañero. Y si la otra mesa de momento está roscando y yo ya la estoy mandando otra vez a que me mande otra botella, no hay problema. La pone ahí en la banda. El problema sería que avance el cilindro B, porque eso hace avanzar la banda y de repente tenemos conectado el motorcito con la taparrosca y la botella se mueve. Ese es problema, ¿verdad? ¿Sí? Pero entonces ahorita hago el otro graph y tratamos de enlazar. ¿Ya? ¿Cuál sería el otro graph? 5 etapas también. 1, 2, 3, 4 y 5. Primera etapa, G más. Segunda etapa, E más. Tercera etapa, F más, F menos, al mismo tiempo que E menos y G menos. ¿Sí? ¿Estamos? Yo podría decir, bueno, quiero una etapa inicial y esa etapa inicial puede ser tal vez también 0. Le voy a nombrar 0 ahí de hecho.
físicamente puede ser, o virtualmente puede ser el mismo relé que gobierna el otro Grapse. ¿Sí? Pero, perdón, es que no me quedó claro por qué el retorno de CP2, pero cuando es falso, va después del 4 y no antes del 4. ¿Por qué? Bueno, tenés toda la razón. Podríamos hacerlo acá, definitivamente. ¿Sí? Sí. Vamos a ver. B más salió. B out. ¿Ya? Entonces yo le tendría que decir acá, mira. Si lo queremos hacer así como vos proponés, yo le tendría que decir pase a la 4 si el cilindro B ya salió y CP2 es ¿verdad? Verdadero. De lo contrario, si CP2 es falso, ¿te parece ahí? Se podría también, ¿verdad? ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa? Acá en mis acciones, esta condición ya no es necesaria, ¿verdad? Porque ya la interrogué acá, en la transición. Pero, o sea, Me parece mejor así. A mí me parece mejor así. ¿Ya? ¿Estamos? Muy bien, gracias por la observación. Ahí está mejor, definitivamente está mejor así. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Y ahora qué te parece si venís a hacer esta cosa si no me corregís? No, me parece bien, muy bien, y eso es lo que digo, ¿verdad, jóvenes? Se trata de eso. Entonces, ¿estamos acá? ¿Qué más? ¿Sí? ¿Quién sería la transición? GO. Aquí está sencillo. E más, la transición sería EO. F más, la transición sería tiempo 1 igual a 3 segundos, por poner algo. F menos y E menos, aquí voy a poner E in. G menos, si esto ya regresó, G in, empieza el ciclo. Ah, bueno, pero ¿quién me empezó el ciclo? ¿Quién lo empezó? Si CP3 es verdadera, ¿sí o no? Solo si CP3 está activado, entonces que empiezo mi ciclo, si no, ¿para qué lo empiezo? Porque no hay nada a qué ponerle taparrosca. ¿Se entiende? ¿Sí, jóvenes? Porque ahorita lo hice, como está más sencillo, lo fui llenando así rápido. Pero este era el punto de todo. ¿Sí? Si CP3 está activo, entonces que mande la tapita, que la baje, que la rosque y que mande de regreso la actuadora. De lo contrario, no hace nada. ¿Ya? ¿Estamos? Ahora, aquí es donde podríamos hacer lo siguiente, miren. Aquí podríamos decirle, nosotros le podríamos decir acá que, vean, voy a hacer lo siguiente. Voy a agregar una, ¿sí? Bueno, y de hecho ni siquiera tendría que hacer acá. Fíjense, yo podría hacer esto. G in me inicia el ciclo. En la etapa 5 de esto, miren, en la etapa 5 de esto, yo voy a poner esto y le voy a decir una marca 1 pasa al estado 1, ¿verdad? Es decir, a una memoria RS le doy un pulso alto con este, ¿ya? ¿Vean? Entonces yo garanticé que terminó el ciclo esto, y entonces acá yo le puedo decir, ¿sí? ¿Dónde sería el movimiento, señorita? Sería, dijimos que acá esta secuencia solo inicia, ¿sí? Tenemos C y, pero fíjese bien dónde sería de ponerla, porque si yo la pongo acá, ¿qué va a pasar? Al M1 igual true. No va a iniciar en el primer ciclo. ¿Estamos? No va a iniciar en el primer ciclo. Entonces lo más seguro es que a mí me convenga hacerlo si C in and B out and M1 igual true. Entonces puede volver a iniciar. ¿Le parece ahí? Díaz, ¿le parece ahí? No bromas, compañero. Estamos jóvenes, esos son los Grapse. Ahora, ustedes el día, ¿qué? El día lunes me dijeron que entendieron cómo pasar del Grapse al programa
PLC, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Quién dijo eso? ¿Estamos? Entonces así no tengo por qué pasarlo. Si ya resolvimos la secuencia, ya llegamos acá. ¿Estamos? ¿Cómo hicieron el semáforo? Recuerdan que yo hice el graph del semáforo y empecé a hacer el programa del PLC. No lo terminé, pero ya ustedes lo completaron. ¿Ah? Solo les voy a ayudar con esto. Vean pues. No, pero no se pueden poner marcas. Sí, las que ¿Cuál es? necesites. Solo una que dice detección, no sé qué. No. No, tendrías que poner una bobina de salida y le pones dirección, le pones de alias M1. Ah, ok. Y esa sería tu marca, ¿verdad? Va. ¿Ya? Ah, no. ¿Te sirve?